A 10:40, pues nada, entramos de lleno en el tema. Roberto y Ricardo, muy bueno, mi querido Ricardo. Buenos días y buenos días a los dos, Julio. Efectivamente, Julio Chilen y Julio Torino. Presenta usted el tema porque... Mira, estábamos hablando de conversar. A veces nosotros no es que improvisemos, es que somos espontáneos. Aquí a veces tenemos un programa ya fijado y a veces lo que preferimos es una conversación entre amigos que se conocen y se respetan y pueden discutir amablemente, y decidimos hablar de Martí, de Cuba, de la bandera, del concepto de patria. ¿Por qué? Porque el sábado 19 se va a cumplir un aniversario de la muerte tan inoportuna, la peor desgracia que ha sufrido el pueblo cubano, la muerte en su único combate de José Martí Pérez, 1895. Se cumple también el 19, sábado cuando se hizo la bandera cubana en Cárdenas, en nuestra ciudad bandera. Fue en 1950, ¿no? 1850. 1850, de la invasión aquella 168 años. De Narciso López. Narciso López, un venezolano, por cierto, que murió fusilado por los españoles y dijo: mi muerte no cambiará los destinos de Cuba. Y el 20 de mayo se cumple un aniversario de el nacimiento, diría así, lo voy a poner así, de aquella república imperfecta, pero que yo creo que los defectos que tenía se podían, supieran muchos, vamos a decir la verdad. No se justificaba haber sido sepultada por la revolución comunista que le sucedió. Así que ustedes tienen... Agarre usted el bate, mi querido Julio. Todavía está vigente Martí después de... Primero cuadro. Aquí vemos dos queridos Julio. Y aquella república regresa. ¿Cuál es el futuro? Bueno, agarre usted. Hay cosas que se van para no volver. Yo me temo que, si no definitivamente, por lo menos por largo tiempo, ¿qué fue lo que singularizó aquella república? Los valores que tenía, ¿no? Lo que la conformaron, el pensamiento de los hombres y las mujeres que le dieron alma, por llamarlo de alguna manera. Eso se ha perdido no solo en Cuba, sino alrededor del mundo, la modernidad, todo lo demás, pues va cambiando todas esas cosas, ¿no? Quizás la gran esperanza nuestra pudiera estar, como decía el viejo y cínico dicho cubano, que lo malo que tiene esto es lo bueno que... Es decir, lo bueno que tiene esto, lo malo que se está poniendo, es que la experiencia de la ausencia de esos valores ha sido tan desastrosa, tan mala para todo el mundo, ¿no? Que quizás nos incline a los cubanos de las próximas generaciones a volver a aquellos valores que conformaron la República. No exenta de vicios, no exenta de problemas, pero sí ciertamente con un fundamento virtuoso que yo creo que tenemos que respetar y tenemos que aspirar un día a volver allá, ¿no? Y yo creo, mira, es muy bueno, Ricardo, que se te haya ocurrido tocar estos temas, porque este fin de semana va a estar lleno de noticias, ¿no? Noticias que son trascendentales para nosotros, como lo que puede ocurrir en Venezuela con estas falsas elecciones que ha convocado el régimen de Maduro, o cosas que parecen tan triviales, pero que cautivan a la media humanidad, como la boda real en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? O sea, todo eso va a estar ahí y es bueno que se preste, que echemos esta ojeada retrospectiva, si queremos, a lo que fue la República de Cuba, José Martí, a todas aquellas cosas. Y me alegro que esté aquí mi tocayo, porque él conoce mucho de eso. Que tiene una organización que se llama La Patria de Martí. Sí, señor. ¿Existe esa patria o existe como un recuerdo, como una quimera? No, existe en el territorio nacional y en la transnación cubana. Este fin de semana tenemos familiares de afuera y bueno, fuimos a Cayo este fin de semana. Y claro, ir a Cayo es pues ir a lo que fue la capital del exilio en su momento, el San Carlos, es nuestro templo cívico. Sí, señor. Y cuando caminas por el cementerio histórico de Cayo Hueso y ves las personas que tal vez no son conocidas, pero tú ves que tienen un apellido latino en el año en que murieron, uno dice, estos fueron exiliados. Cuando recordamos el hijo de Carlos Manuel de Céspedes, que fue alcalde de Cayo Hueso, el primer alcalde latino de Estados Unidos. Exacto. El trabajo de individuos como Pollo, como Gato, la verdad que aportaron tanto. Uno dice, la verdad que la existencia del principio de la transnación, o sea, de vivir fuera del territorio y de traspasar la nación afuera de sus fronteras,
particularmente en el caso de Cuba, ha sido tan, y permanece siendo tan latente. Yo siempre he dicho que yo crecí en Cuba, a pesar de que llegué aquí a los Estados Unidos a los 6 años, porque crecí dentro de los valores, de la historia, de la cultura. O sea, yo no pienso que realmente he vivido fuera. Claro, el armazón cultural pues es dentro de los Estados Unidos, pero dentro de esa realidad, dentro de la cultura cubana. Entonces una figura como Martí es probablemente la misma figura que fue para mis padres, mis abuelos, que crecieron con ese valor. Yo creo que el papel lamentable que la dictadura castrista ha jugado en tergiversar, o sea, esa necesidad del comunismo de construir la realidad para presentar su versión de la historia y presentar su versión del futuro como quisieran, pues en Martí ha sido una de las víctimas de esa campaña de desinformación, de falsificación. Pero mira, los sistemas sacan lo mejor o peor de las personas para dar un toque tal vez un poquito más optimista que mi tocayo, y no lo digo en ningún mal sentido, porque tal vez, así, bueno, él está siendo más objetivo que lo que estoy diciendo yo, pero yo creo que los sistemas, yo he visto personas, yo creo que todos lo hemos visto, todos lo hemos conocido, que vienen de un régimen totalitario y de pronto están viviendo en libertad en un sistema donde hay un Estado de Derecho y no lo conocen, o sea, se transforman en sus comportamientos, ¿la verdad? Yo creo que eso nos dice mucho de cómo la naturaleza humana, si bien no cambia en sí, pero el comportamiento humano sí. Martí. Mira, para mí, yo al igual que Julio Schiller, me vine muy temprano a este país y me siento afortunado de haber vivido en una casa en que mis mayores sí hablaban de José Martí, al igual que cuando viví en Cuba. Y yo a Martí lo veo como la figura cimera de la nacionalidad cubana, no solo por su patriotismo, no solo por ese sacrificio que hizo en Dos Ríos y el sacrificio que hizo durante toda su vida. Martí era un rebelde nato, un luchador por la justicia, y por eso se tuvo que ir no solo de Cuba, que lo deportaron, ¿no? Se tuvo que ir de Venezuela, se tuvo que ir de México, se tuvo que ir de Guatemala. Martí sentía una obligación de en todo momento denunciar la injusticia y pagó un precio muy alto. Incluso aquí en Nueva York, donde no fue perseguido por las autoridades de Estados Unidos. Bueno, sí fue perseguido. Ahí tenemos que sí lo perseguían, pero fue perseguido sobre todo por los españoles, la inteligencia española, lo que diríamos hoy que es la inteligencia española. El espionaje trató incluso hasta de envenenarlo, pero Martí muy bien pudo haber vivido cómodamente como diplomático, porque fue cónsul de varios países latinoamericanos, como Argentina, como Uruguay. Ustedes saben más de la vida de Martí, pueden agregar ahí. Era un escritor extraordinario. Pero sobrevive. ¿Puedo haber vivido cómodo, Martí? Sobrevive. Para mí sobrevive. Yo creo que nosotros cuatro sobrevive. No sé. Yo no sé si esto es verdad. Porque muchos amigos míos que llegaron en años recientes de Cuba, me dicen que jóvenes en Cuba ven a Martí como una figura negativa, porque se les ha dicho que Martí fue el autor intelectual de la Revolución Cubana. Sin embargo, esas mismas personas, cuando empiezan a leer verdaderamente a Martí, a entender su obra, llegan a enamorarse de Martí tanto como ustedes tres. Mira, así que a lo mejor sí, a lo mejor no, yo no sé. Bueno, no, mire, yo pienso que sí, no soy tan pesimista como quizás pudo parecer en mis primeras palabras. Pero ciertamente en este momento, si miramos a
a la manera de actuar, a la manera de sentir, a lo que está conformando la actualidad cubana en estos momentos, pues podemos decir que hay que hay una postergación, un ocultamiento de Martí, del verdadero Martí, ¿no? Y yo creo que eso también nos dice a nosotros que los que hemos estado en contra de ese sistema desde hace muchos años, como los que lo han descubierto en el camino y se han sumado después de estar en contra hoy, tenemos que darnos cuenta que quizás nuestro pecado mayor al hablar de José Martí fue la superficialidad con que lo tratamos. O sea, nos aprendimos que honrar a un rey lo soltamos en todos los discursos, nos aprendimos que queremos la república con todos y para el bien de todos y lo soltamos en todos los discursos, ¿no? Y entonces, pues, eso no basta. Hay que ver lo que era el compromiso serio de este Martí, que no era un hombre religioso, con la ética cristiana. Que fundamentalmente es lo que es. Y eso, porque cuando este hombre, que sufrió tanto en carne propia los estragos de la contienda cívica en la que se empeñó, te habla todavía de amor, te habla todavía de fraternidad, del respeto pleno a la dignidad del hombre, qué sé yo, está hablando con su propio dolor de valores que él demostró, que no solo hablaba de ellos, que los creía, ¿no? Y cuando a nosotros se nos dice eso, cuando a veces cuando en medio de nuestros fragores, ¿no? Se nos dice la palabra amor, o se nos dice la palabra prójimo, o se nos dice la palabra, qué sé yo, moderación con otro, pues a veces no lo entendemos, o no queremos entender. Yo creo que Roberto hace bien en, querer hacer hincapié en ese punto, porque yo creo que es una cuestión fundamental el planteamiento que estás haciendo, porque hemos visto mucho de las personas que acaban de vivir la monstruosidad que es la vida de Cuba comunista, querer ver la despolitización de todo como la salida. Y yo creo que Martí es el rescate de la Cuba. Y digo el rescate porque la solución no está en abrazar, en pensar que el materialismo, que el consumismo es la vía de alcanzar la felicidad. No, no, no. Es más, eso es parte de un marco que nosotros hemos hablado en otras ocasiones, más grande, que es el del posmodernismo, que es el gran peligro de pretender que no hace falta un sistema de creencias en un abrazo a ética, responsabilidad, rendición de cuentas. Y yo creo que es ahí donde está. O sea, se quiere ser una sociedad abierta y libre, pero hay que estar responsabilizado y entregado con lo que eso requiere y quiere decir. Regresamos solamente unos segundos. Un saludo de alguien muy querido por todos nosotros, Guillermo Castillo. Me dice: dile a Julio Torino que tengo la foto del Herald de cuando pusimos la estatua de Félix Varela en el Club San Carlos allá por el año 1991. Yo era muy chiquito, no me acuerdo de eso. Regresamos aquí solamente un segundo para Guillermo. Un fuerte abrazo. Y quiero recordar a los oyentes varias cosas. Una, mañana, Cuba, precisamente Patria de Martí, de Alianza Democrática, va a tener este simposio que va a estar moderado por Julio Chilín, que nos acompaña en el día de hoy, al igual que Julio Torino. Los panelistas van a ser Alberto Grau Sierra, que va a hablar de la pluralidad política, escritor y expreso político Alfredo Gómez Llorens, el debate intelectual, historiador y escritor Rosa Leonor Wichmar, las instituciones, y habrá pues una sesión de preguntas y respuestas. Eso va a ser en la universidad, en la biblioteca que está en la 95 Caraboy, más o menos, para hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Hablábamos de Martí, la palabra la tiene usted, mi querido amigo. No, yo me pregunto si en la República, porque también debemos abordar el tema del 20 de mayo y el tema del 19 de mayo, no solo con la muerte de Martí, sino con que se izara por primera vez en territorio nacional la estrella, la bandera de la estrella solitaria. Éramos martianos los cubanos de aquella república, porque una de las cosas que yo me resalta de Martí era esa palabra fuerte, firme, esa denuncia lúcida, extraordinariamente elocuente, pero sin una gota de odio. Martí, por ejemplo, nunca habló mal ni de España ni de los españoles, todo lo contrario, hablaba con cariño de quien eran los enemigos de la independencia de Cuba. Nos instaba a no ser rencorosos,
Y sin embargo, llegó el momento en que muere aquella república y la gente que había estudiado, que se había formado en aquello, llena una plaza pública y grita paredón. Yo no entiendo eso. Bueno, Martín nunca le pidió paredón a... Bueno, yo ¿Qué pasó ahí? ya casi la pregunta, Ricardo, yo hablaba al principio de la superficialidad con que nos aproximamos a Martí en el tiempo de la República, en Cuba, ¿no? Claro, Roberto repite esto 1000 veces y es una verdad tremenda, ¿no? Que todo el mundo debiera saberle y se nos olvida. Cuando uno generaliza, pues claro que comete mucha injusticia, como es natural, ¿no? Pero ciertamente había en Cuba lo que pudiéramos llamar una clase martiana, vamos a llamar de esa manera, un parte de nuestra sociedad, que lo mismo te encontrabas esto en un lector de tabaquería, en un zapatero, que en un catedrático de la universidad, que eran verdaderamente martianos, que veían a Martí, que conocían su vida, su pensamiento, y trataban de alguna manera de que nos percatáramos de ello, de que se aplicara a la vida nuestra de cubanos en una nación libre e independiente. Había también, y que fue creciendo lamentablemente en los tiempos de la República, un cinismo generalizado de la gente que no te creía en nadie, de la gente que se burlaba de los patriotas, de la gente que difundía... Era una cosa cursi. Una cosa cursi, etcétera, etcétera, por delante, ¿no? Pero yo creo que básicamente sí, que hubo por lo menos aquella generación de los 20, los 30, donde tú puedes poner a Mañach, puedes poner a Chazo, Hernández Catá, a tanta gente, se me olvidó mi interno, ya más cerca para acá, Valdespino. Márquez Sterling también escribió una Márquez Sterling, ¿no? Que vamos a decir la verdad, Marinello escribió una también, o sea, que ciertamente sí conocían a Martí y luchaban porque sus postulados fueran aplicados en la vida pública cubana. Había otros que simplemente hablaban a Martí. Hay el caso famoso, cuando una elección en Cuba, después del Machadato creo que fue, en que Jorge Mañach aspiraba a senador. Y en su contrario, no voy a decir el nombre porque para qué, ¿no? Su contrario, era quizá un político raplón, sin mucha, qué sé yo, y Mañach era uno de los grandes intelectuales cubanos. Mañach fue derrotado por aquel político. Y cuando le preguntaron al político aquel por qué él creía que había derrotado a Mañach, y él dijo, Mañach habla de Martí, yo doy a Martí. ¿Por qué? Porque él distribuía pesos entre la gente que iba a subir y cada peso tenía la... Y entonces, entre hablar de Martí y dar a Martí, pues salió el otro. Pero uno se pregunta, bueno, estaba infundado, o sea, realmente era un capricho nacional ese culto a Martí. En mi apreciación, absolutamente no. Yo creo que Martí, cuando vemos no solo su capacidad intelectual, sino su base ética, hay que el manifiesto de Montecristi, las bases del Partido Revolucionario, donde en efecto deja un testamento político que es aplicable hoy, fue aplicable en la República. Y yo creo que una de nuestras muchas virtudes como pueblo y como república fue ver en esa figura que fue capaz de animar enormes diferencias, no solo prácticas sino ideológicas. Baliño, pero ¿cómo se utiliza Martí en el futuro? Y digo utilizarlo que no se preste mal a... Primeramente volver, o sea, a ese principio ético, entender que realmente una nación que... Pero la ética no es una condición personal. No, o sea, es personal, pero también hay que llevarlo a un nivel colectivo. O sea, ¿cómo tú aplicas la ética a nivel colectivo si no es a través de la coerción, ¿no? Parte de la educación pública en el sistema de educación. O sea, se puede duplicar a Martí. O sea, nosotros podemos darnos la tarea de replicar en el cubano a Martí. A Martí, a Varela, que van brazo en brazo, reintroducir valores judeocristianos que están en la base, porque mira, Lincoln es otra figura que no iba a la iglesia todos los días, pero sin embargo tenía los valores judeocristianos, lo llevaba en la manga. Y Martí igual, o sea, no nos confundamos el hecho de que, pues, él hablaba enaltecía el humanismo, pero un humanismo que abrazaba determinados valores, determinada ética. Yo creo que eso es esencial, porque eso es la base de un Estado de Derecho, eso es la base de un ciudadano que esté propicio y preparado para vivir en libertad y en democracia. Si se enfoca solamente
en bienes materiales tenemos lo que Boris Yeltsin llamó la paz fría. O sea, que la paz fría pues dio lugar a la nueva Guerra Fría. O sea, el humano necesita creer en algo más grande que en él, necesita abrazar un sistema de creencia. La religión es fundamental. O sea, Padre Varela pues te hablaba de la gran importancia de la religión en la vida de la persona. Y hablamos de la religión no por su formalidad como religión organizada, sino los valores que de ahí salen. Yo creo que eso es lo primero que hay que enaltecer. El reto está en la educación, en la formación de los ciudadanos próximos, los que vengan detrás de nosotros. Y yo creo que eso hay que prestar atención. Por ejemplo, Julio hablaba ahora, Julio Chili, ¿no? Pues precisamente de la ética, de los valores. Sencillamente, cuando el día que Dios nos dé la oportunidad de que Cuba retome un camino de democracia, de libertad, qué sé yo, hay que insistir mucho en esa educación cívica, ética que debe tener, ¿no? O sea, ¿cómo tú lo defines? Bueno, yo lo defino como una enseñanza realista de los valores cristianos, que no tienen que ser de ninguna religión en particular, que no tienen que ser, yo no quiero ni una república teocrática, ni una enseñanza tampoco enmarcada en la escuela, pero sí de valores fundamentales que tiene que ver. Por ejemplo, y muy reciente, Monseñor Román me habló una vez de eso, ¿no? Que en nuestras escuelas aquí, pues se empezara a dar una cátedra, una asignatura de derechos humanos. Me decía, el gran problema de los derechos humanos es que la gente no los conoce, no los entiende, y que cuando lo oyen los defiende, pero cuando le afecta a ellos no lo quieren para ellos, pero no para los demás, ¿no? Incluso yo hablé de eso una vez, hace mucho tiempo, ya con Carlos Curbelo, cuando él era miembro de la Junta de Educación aquí, de la School Board. No creo que le hiciera mucho caso a la idea, era muy complicado meter una nueva asignatura en el currículum, ¿no? Pero bueno, o sea, Mercedes García Tuduri, pues yo recuerdo cuando estábamos en BK College, ¿tú recuerdas, Roberto, que de eso ha corrido un poco de agua debajo de los puentes, ¿no? Había una clase de lógica y nos la dio primero un profesor muy bueno, dicen que era muy bueno, joven, panameño, ¿no? Y yo entraba y salía de aquella clase. Sí, saben nada. Sí, me pasó lo mismo que con el Bitcoin que ustedes hablaban hace unos minutos, ¿no? Sin saber, sin entender absolutamente. Mercedes García Tuduri nos cogió después, nos explicó lo que era la cosa, óyeme, y fue fantástico. O sea, tú tienes que ir formando a la gente, unos productos de su fundación. Lo que nosotros, digo como la gente de mi generación, ustedes, Ricardo y tú, Julio, llegaron muy jóvenes al exilio, Roberto también, yo llegué ya con 20 años, ya yo estaba mal formado, pero formado de alguna manera, ¿no? ¿Ok? Pues se veían esas cosas en la escuela cubana tradicional, ¿no? Y yo creo que eso hay que hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque está probado que lo contrario nos ha dado un mal resultado. Y mira, hablas de los derechos humanos. Los derechos humanos es la versión moderna y secular de los derechos naturales. Claro. Que si bien el cristianismo fue quien mejor lo expuso, pero Platón también hablaba de derechos preeminentes que están por arriba del alcance de cualquier gobierno. Yo creo que eso es importantísimo. Mira, voy a compartir con ustedes unos mensajes que nos envían amigos, radio escucha del Protestón. Nos dice, qué bueno que hoy es sobre José Martí, pero ¿cuándo harán uno sobre el maestro de los maestros, el padre Félix Varela? No sobre su vida aquí en Estados Unidos, sino su pensamiento. Él es el padre fundador de lo que es el cubano. ¿Por qué se habla tampoco de Varela? Aquí se ha hablado, Julio, varias veces, sobre todo Julio Estorino y Julio Schilling también, pero y mira, acaban de comentar del padre Varela. Nos dice Giovannis, los cubanos no son tontos, las obras completas de Martí están en la biblioteca, los niños leen La Edad de Oro, Cintio Vitier, Eusebio Leal, etc. Han hecho estudios serios de su obra. Se conoce la obra de Mañach en Cuba, me imagino que nos dice Giovanni, y más adelante nos dice, los jóvenes que leen, que son miles, conocen tanto las críticas y elogios que hizo Martí, tanto a las ideas comunistas y a Marx, como las que hizo Estados Unidos. Todos los gobiernos manipulan la historia. Termina diciendo, el futuro de Cuba está unido irremediablemente a la persona y espíritu de José Martí. Martí nos salvará de todas nuestras miserias con su rosa blanca y su ley primera. Regresamos acá en Actualidad 1040 con este programa. Los que quieran participar, 305-529-1020, 305-529-1020.
43 aquí en este programa 305-529-1020. Una pregunta para ustedes. Hablamos del Martí futuro en la República de Cuba. Pero si no hemos podido nosotros, creo que no hemos podido. Vaya, estoy equivocado, ¿no? Mantener a Martí vivo aquí en el exilio. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que a través del voluntarismo de los que vamos a regresar, vamos a tratar de imponer esta visión martiana? Porque yo realmente veo a Martí ausente de las decisiones de nuestro liderazgo, y esta superficialidad que tú hablabas de la República, yo con todo respeto la percibo también aquí en el exilio. Básicamente ese percibir a Martí como la primera ley de la nación tiene que ser el respeto a la dignidad plena del hombre. En muchas ocasiones también la veo ausente. Y pudiera seguir mencionando todas las cosas que Martí trató de inculcarnos a nosotros, que nosotros pensamos que son importantes para Cuba y que la promovemos para la Cuba del futuro, y que sin embargo aquí yo no la veo ni en el liderazgo político, ni en el pensamiento político, ni veo tampoco que en nuestras casas libremente nosotros estemos enseñando a nuestros hijos a Martí, con las excepciones que tú has hablado tuya, con las excepciones de un número de personas. Y generalizar siempre es peligroso, como decía Julio, pero de manera bastante generalizada. Yo pudiera decir que Martí está ausente de las casas de los exilados, tanto como puede estar de la casa de los cubanos que viven en la isla. Y la manipulación que se ha hecho a Martí acá, pues también es bastante manipulación. Yo pienso que hay una explicación para eso. El hecho de que conocemos la enciclopedia martiana, o sea, la obra literaria en el exilio cubano sobre Martí que continuó. El hecho de que en cada casa y en muchas casas... ¿Pero continuó o no terminó? Pero ahí voy, que ha habido un templo martiano. Ese apego es fruto de ese éxito, de ese traslado. Ahora bien, la realidad es, y volvemos de nuevo al marco intelectual, entendiendo que en los Estados Unidos también se daban clases, porque yo recuerdo en la primaria americanismo versus comunismo, o sea, había cierta enseñanza en los colegios públicos de educación cívica que fue suspendida. Todo esto obedece, de nuevo, repito, en mi apreciación del resultado del marco intelectual postmodernista que tiene como base, como sustento el marxismo cultural, que fue lo que viene de Gramsci, del Colegio de Frankfurt, que enfocaron en la educación y ha tenido su fruto a partir de los 70 para acá, y en ese apogeo de relativismo estamos viendo, y el marco cultural que predomina en este momento en el mundo, y lo vemos particularmente en los Estados Unidos, pues antiético. En otras palabras, va contra, quiere relativizar la moralidad. Entonces, pues, viviendo en esta sociedad, pues naturalmente es muy difícil sobreponer ciertas cosas. Sí se puede hacer a nivel individual, pero es difícil. Pero ese es el resultado. Yo creo que esa crisis los norteamericanos también lo están teniendo con sus propios procesos. Martí, hemos fracasado en básicamente mantener a Martí. Bueno, pero mira, hay que ver esto. Vamos a entender desde un principio que estas cuestiones cívicas, patrióticas, religiosas, etcétera, etcétera, no son las más populares para la mayoría de la gente, no, pero siempre hay un grupo de personas, de ciudadanos, que lo hacen. Yo he ido a actos martianos aquí en el Club Cubano de Las Vegas, y mientras estaba todo el ambiente de las luces de neón y los casinos de Roberto, había un número increíble de cubanos para aquel lugar oyendo hablar de Martí. Yo he ido a actos cubanos de la Federación Cubana del Medio Oeste, que comprendía a Ohio, Illinois. Yo también he ido a muchos cursos religiosos donde se habla de Cristo, y el Cristo está ausente por completo del alma de mucha de la gente que están ahí. Bueno, pero de otros no. Ajá, claro, por eso hablaba de la generalidad. Por eso, hay que ver. Ahora, ¿por qué hay la diferencia entre lo que sería una república de Cuba independiente y lo que es un exilio? En el exilio no hay jerarquía. En el exilio, pero es el mismo exilio hoy en día, es el mismo, una palabra que se usa mucho, la misma diáspora, la palabra de $15. Hoy en día, que lo que era cuando tú ibas a aquellas cenas martianas en Chicago, porque yo fui a muchas en Nueva Jersey, en Union City, en Bergenland, en Bridgeport, en Hartford, donde vivía yo, y la gente verdaderamente se emocionaba cuando cantaba
el himno nacional. Y la gente, yo no sé si por la nostalgia, porque en realidad aquello era un segundo exilio, ¿no? No había las playas, las palmas, el clima de Miami, pero ¿será así hoy en día? Yo no creo. Cada vez más, y eso es entendido también por el paso del tiempo, cada vez la diáspora es más grande y el exilio más chiquito. Eso no es nada nuevo, eso viene progresivamente sucediendo desde hace muchos años. Pero lo que quiero llegar al punto es que en una república que aprende esas cosas, donde se dicta un currículo para la educación, donde se puedan las instituciones, bueno, tú puedes llevar el caballo al río, como dicen en mi pueblo, no puedes obligarlo a tomar agua, ¿no? Va a haber gente que nunca le va a entrar eso, ¿no? Pero va a haber, yo creo que sí, hay una parte de la sociedad que va a recibir eso como una guía de vida, a la cual no siempre se va a ser fiel, pero por lo menos va a tener esa categoría. Mira, yo te voy a decir lo que yo aprendí de Martí a través de mis mayores y por yo buscar a Martí. Y como yo me planteo ser un cubano que aspira a ser martiano. Número uno, creo en la honestidad. Martí era un hombre de una transparencia, una honestidad extraordinaria. Manejó miles, decenas de miles de dólares en su tiempo que no se hizo un solo centavo. Caminaba por las calles de Nueva York con los zapatos rotos. Por eso yo me enojo tanto cuando veo a compatriotas míos que no son honestos. Martí nos enseñó, creo que lo aprendí, a no ser racista, a no decirle indios a hermanos, a no decirles negros de M a las personas. Martí nos enseñó, yo trato, a veces se me va la cosa, ¿no? Pero trato de no usar lenguaje ofensivo, repito. Martí era, además de un gran escritor, nuestra figura principal en la historia y la literatura de Cuba, era un caballero. Y el caballero al estilo martiano es firme, es bravo. Ahí fue a morir a Cuba en su único combate, pero Martí no insultaba. Martí no ninguneaba ni siquiera a sus enemigos. Yo creo que esas son cosas esenciales que todos deberíamos de tener en cuenta y yo me exijo, nunca lo cumplo, ser martiano. Bueno, hay un par de cosas en que sí cumplo. No soy racista. No, hablando del padre Varela, me identifico también con los inmigrantes. Que verdaderamente se plantee, estudie, medite, analice, profundice de lo que es ser cubano, no puede ser anti-inmigración, o por lo menos no puede decir que comparte las ideas del padre Varela, que fue el gran defensor de la inmigración en Estados Unidos. Entonces eso es lo que he aprendido hoy en día, además de su literatura, además que era el mejor periodista que ha dado Cuba, no solo el mejor poeta. El mejor periodista que ha dado Cuba y ensayista y orador era José Martí. En lo que falla, a veces sí pierdo el genio. Mira, La lengua la uso como látigo. Lo que Ricardo y Roberto señalan, y mi querido tocayo, pues dio una explicación, y ustedes lo han señalado, sin lugar a duda, el exilio, la diáspora, la transnación cubana, a la vez que han partido personas que vivieron en esa otra Cuba, pues naturalmente hay un descenso de portadores de esa cultura, y cuando miramos generaciones que han crecido en la perversión que es el comunismo, pues claro, tienen una base de entrenamiento, de formación muy diferente. Le unes a eso, vuelvo, el marco intelectual en que estamos viviendo, pues es cierto que no se está ejercitando con la misma entrega, pero sin embargo hay una necesidad innata en el humano de buscar y creer en Dios. Martí ofrecía valores cívicos que totalmente abrazaban esos principios cristianos. Entonces yo creo que el humano, la felicidad, si tú no abrazas algo metafísico, algo que es más grande de lo tangible, estás perdido. Oye, ¿les puedo hacer una pregunta?
Porque estuvimos hablando si ya la gente que se ha formado bajo este sistema que impera en Cuba desde hace casi 60 años no es martiana. Y entonces yo tengo que decirles algo. Yo encuentro que a lo mejor a lo mejor sí, a lo mejor no estudian tanto la poesía de Martín, que conozco mucha gente que sí, y los ensayos y los discursos, pero yo creo que los cubanos dentro de Cuba generalmente son solidarios unos con el otro en el sentido martiano. Yo tuve 3 oportunidades de viajar a Cuba como periodista, ¿no? Y la gente con quien yo me topaba, yo encontraba que era gente amable, solidaria. La gente que he conocido aquí y que conozco, instantáneamente en la mayoría de los casos, ¿no? Pero yo encuentro que es solidaria, se ayudan unos a los otros, se apoyan. Y yo creo que eso también es parte. La virtud no ha desaparecido por completo, gracias a Dios, ¿no? Pero eso es martiano también, ¿no? Una cosa que era buena gente, ¿no? Claro, mire, una cosa que se ha discutido tanto desde el punto de vista político aquí en el exilio, ¿no? El que tú ayudes a la familia. Señor, eso es una virtud. Eso es una virtud y el cubano la ha conservado. Lo hicimos nosotros, que gastamos nuestro dinero. Yo no sé cuánto dinero gasté yo al principio. Yo traje de Cuba, cuando vine aquí, como mi valija era diplomática, porque yo venía bajo la protección de la embajada, yo traje 12 cajas de tabaco Montecristo, ¿no? Y la avenida del Dantán, frente al Club Toledo, que había, ¿se acuerdan? Ahí en Miquel Boulevard, me la pagaron muy bien. ¿En qué se me fue ese dinero? En pagarle a un tipo que decía que iba a llevar un barco a Cuba legalmente para traer a los familiares. Y en eso, y en eso me robaron un montón de dinero. ¿Por qué lo hacía? Porque el amor a la familia. Es lo mismo que pasa hoy. Algunos de esta gente vienen que sabemos que tenemos los valores en otro sentido muy dañados, sin embargo, dan la vida por su familia. Bueno, esto va a ser mañana, jueves 17 de mayo a las 6 de la tarde. En la biblioteca regional, va a esestar en la 95 Coral Way, de las 6 de la tarde. Va a estar precisamente como moderador Julio, va a estar panelista Alberto Grau Sierra, que yo no sabía de él hacía miles de años. Alfredo Gómez Llorens va a estar también en el debate intelectual nacional, en la parte que le corresponde a él abordar, y alguien que sin lugar a dudas nos haya ganado pues, de información y de cultura, la doctora Rosa Leonor Wichmark. Las instituciones catedrática y autora va a estar allí también, y por supuesto el moderador va a ser Julio, eso va a ser Kevin. El tema es Cuba republicana y la ética cívica. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Yo me voy, regreso mañana a la misma hora. Que Dios nos acompañe a todos. Marlule, nos fuimos.